Esto tenía que funcionar, estaba todo bien planeado, pero sus acciones tenían que ser precisas para que funcionara. Los gigantes Otto y Efialtes se habían vuelto demasiado arrogantes por su inmortalidad, capturando a Ares y exigiendo que ella y Hera se entregaran a ellos. Si hubiera sido cualquier otro ser, ya los hubieran asesinado y lo han intentado, pero los dioses o mortales no pueden asesinarlos, tal vez los semidioses, pero no es nada confirmado y no querían arriesgar nada, así que la mandaron a ella. El plan era sencillo. Hacer que se golpeen o mejor aún, se asesinen entre ellos, puede que vuelvan más adelante en el tiempo, pero ya no tendrán la ventaja táctica de tener a un dios encerrado y amenazado. Con cualquier otro contrincante ese plan fallaría en un 99%, pero los gigantes tenían yugos del tamaño de una montaña gigante, haciéndolos fáciles de irritar y manipular, pero eso no significa que el plan tuviera la tasa de éxito del 100% y ella tenía que jugar bien sus cartas. Veo que has venido diosa de la luna, pero no veo a Hera por ningún lado. Efialtes fue el primero en hablar, era el más peligroso, porque era el más inteligente de los. Liberen primero a Ares y después podemos hablar del intercambio. Nos creen tontos diosa, sabemos que apenas tengas a Ares en tus manos escaparás con él. Fue Otto quien habló ahora. Artemisa frunció el ceño a los gigantes, y que me confirma lo contrario. Que después de obtener lo que deseen simplemente no mantendrán a Ares capturado. Los tres se veían mal, ambas partes tenían razón, pero Efialtes fue el primero en hablar. Si vamos a cumplir con nuestra parte del trato no importa ahora, lo que sí importa es que tenemos a Ares y si no traes a Hera y se entregan las dos a nosotras, asesinaremos al dios, hablaría con un tono socarrón. Adelante, con el tiempo volverá a reformarse y nos darán vía libre para acabarlos sin consecuencias. Lo dicho por Artemisa no contentó a los gigantes, otra vez un punto muerto. Hermano, deberíamos aceptar, después podemos volver a atrapar a Ares o por qué no, incluso alguna diosa. Artemisa frunció el ceño ante eso último. Ella, como una diosa defensora de la mujer, no le gustaba lo que estaba diciendo el gigante. No seas idiota, hermano, te estás dejando llevar por la lujuria, piensa con la cabeza fría. ¿Por qué conformarnos con cualquier diosa, si podemos tener a Hera y Artemisa? No te dejes cegar y concéntrate en el objetivo principal. Artemisa estaba ahora enojada y asqueada con lo dicho por Efialtes. Ella entrecerró sus ojos, preparándose para escapar. Los gigantes al ver sus intenciones atacaron. El primero en moverse fue Otto, que con su garrote intentó golpearla, pero ella dio salto hacia atrás, apenas tocó el piso se transformó en ciervo empezando a correr. Efialtes se adelantó a su movimiento y se interpuso en su camino, preparando para empalarla con su lanza, así que aumentando su velocidad se transformó en una ave, volando frente al rostro del gigante, que al intentar agarrarla se golpeó él mismo. Otto fue rápido a atraparla, pero se transformó en un insecto escapando de su vista. Cuando ya estuvo a una distancia segura, se transformó nuevamente en ciervo y empezó a escapar nuevamente. Otto, al ver que fue engañado, corrió rápidamente hacia el ciervo en cólera, sin ver cómo todo era rodeado de niebla. Cuando Efialtes se levantó solo vio a un ciervo correr delante de él y debido a estar aturdido no pensó en su hermano, lanzando su lanza. Artemisa para burlarse de los quitó la niebla que rodeaba a Otto, haciendo Efialtes gritara el nombre de su hermano y este último dándose la vuelve solo para ver cómo la lanza de su hermano se acercaba para darle fin. Justo cuando Artemisa estaba por celebrar su victoria, la lanza fue detenida en el aire. Tanto los gigantes como Artemisa abrieron los ojos, jamás se esperaron que alguien más interviniera. Oigan, tengan más cuidado cuando están cazando ciervos, mira que casi asesinas a tu compañero. Vieron a un joven, tiene el pelo corto y dorado con flequillo que se extiende sobre sus ojos azules. Es alto, 1,85 metros, de hombros anchos, extremidades largas y una figura bien formada. Su atuendo diario consiste en varias túnicas y zapatos planos, además que son ustedes. ¿Cómo crecieron tanto? Artemisa estaba preocupada por este desconocido, era aliado de los gigantes, lo dudaba, pero que no fuera aliado de ellos significaba que era aliado de ella, era un tercer jugador de bando desconocido. Otto y Efialtes fruncieron el ceño al ver un humano interfiriendo en este combate, no conocían al humano y eso no les gustaba, así que Otto, siendo el más impulsivo de los hermanos, agarró con fuerza su garrote y trató de aplastar al desconocido, pero este mismo se defendió con la lanza de Efialtes, deteniendo el garrote que iba a aplastarlo. Oí, así es como agradeces a quien te salva la vida.
Otto solo se enojó aún más, así que volvió a alzar su garrote, pero antes de terminar de levantarlo, fue golpeado con el lado sin filo de la lanza con la suficiente fuerza para mandarlo a volar unos cuantos metros. Efialtes y Artemisa abrieron los ojos ante la escena, la fuerza ejercida para realizar ese movimiento y a esa velocidad era algo a tener en cuenta en la batalla, pero Artemisa, al ser la diosa de la naturaleza, también sintió algo más por venir del joven, sentía que él era parecido a una dríade o sátiro, se sentía conectado con la naturaleza misma. Tal vez era un semidios, hijo de Hermes o Demeter por su conexión con la naturaleza, pero eso no explicaría su fuerza o velocidad. Pero Efialtes salió primero del shock y reconoció lo peligroso que era el individuo y eso lo llenó de rabia, todo iba tan bien hasta el momento, pero tenía que llegar él y arruinarlo, así que con toda su furia, corrió contra el hombre pequeño frente a él y trató de golpearlo con sus puños, pero este mismo empezó a esquivar cada golpe de manera tan sencilla, que lo llenaba de rabia. Quédate quieto, ayudante de Artemisa. ¿Quién es Artemisa? ¿Y cómo la estoy ayudando si evite que mataras a tu hermano? Pero Efialtes no escuchaba razones, él quería aplastar al hombre, hasta que este mismo se aburrió de esquivar y le dio un corte con el lado filoso de su lanza, cortándole la mejilla derecha. Él se iba a burlar de su esfuerzo inútil, hasta que sintió que algo goteaba en su mano, era sangre, su sangre, no se estaba curando, este hombre aumentó su nivel de peligro a más de 8000, perdón por cortarte, pero trate de razonar con usted y su hermano, pero ustedes solo atinaron a atacarme. Artemisa también estaba en shock, aquí frente a ella había alguien que podía asesinar a los gigantes gemelos. Efialtes, reconociendo la situación, corrió inmediatamente hacia su hermano, para percatarse que tenía el labio roto, esto confirmó su teoría, el hombre podía matarlos, así que levantando a su hermano le explicó la situación, haciendo que este último abra los ojos, los dos se miraron con la misma idea, asesinar al hombrecito. Artemisa aprovechó estos momentos de distracción de los gigantes y se transformó en su versión humanoide, sorprendiendo al rubio, que sentía una energía muy poderosa provenir del ciervo, pero jamás esperó verla transformarse. Así que tú eres Artemisa, no era una pregunta, solo estaba diciendo un hecho, ¿puedo preguntar por qué te quieren asesinar? Artemisa, pese a estar a una buena distancia, escuchó bien todo, por su conexión con la naturaleza, primero frunció el ceño, porque parecía que el sujeto no la reconocía, pero no le dio importancia a eso por ahora, le gustara o no, lo necesitaba de aliado, así que le respondió su información requerida, no me quieren asesinar, pero me quieren atrapar y abusar. Ella vio como él frunció el ceño, sobre todo a lo último, y ella misma lo entendía, a nadie le gusta escuchar que van a abusar o están abusando de alguien, ¿por qué no los asesinar? Por lo que siento, eres más poderosa que ellos. Eso hizo que ella abriera los ojos, era capaz de sentir sus presencias, esa era información para más tarde. Es cierto, pero ellos tienen cierta protección especial, ningún dios, mortal y monstruo puede asesinarlos, en el mejor de los casos herirlos. El tipo asintió, entendiendo mejor la situación. Me imagino que eres lo primero una diosa. Artemisa solo asintió, bien, entonces ¿cómo hacemos esto? ¿Tienes algún plan? Pero tendrás que confiar en mí hasta cierto punto. El tipo frunció el ceño, pero asintió dando a entender que confiaría. Justo a tiempo volvieron a ver a los gigantes, que estaban cargando en su contra. Artemisa volvió a tomar su forma de ciervo y lanzarse a correr junto al tipo, de frente a los gigantes, donde la lanza y el garrote chocaron fuertemente, creando una pequeña onda expansiva. Cuando Efialtes estaba por golpear al tipo, recibió una flecha en el cráneo, pero de la misma manera en la que entró y salió, se fue curando el gigante y solo fue una mera distracción, pero fue tiempo suficiente para que el tipo se moviera y ahora, dejando que Otto termine de aplastar el suelo, él apareció encima de ellos. Cuando estaba por empalar a Efialtes, Otto dio un golpe frontal, mandándola a volar. Tenía que aceptar que fue un buen golpe, cualquier otra persona hubiera muerto, pero él no, solo atinó a mirar seriamente a los gigantes. Los que jamás se esperó era que Artemisa apareciera en medio de los gigantes y estos mismos quisieron aprovechar el descuido de la diosa, así que Efialtes se volteó para atraparla, jamás vio la señal de mano que mandó hacia el desconocido. Jamás se percataron de la lanza que se acercaba a ellos rápidamente y los empalaba, mientras que Artemisa se transformaba en mosca y volaba hasta las cabezas de los gigantes y lanzando una flecha al aire con la mano, se teletransportó hacia una área alejada. Al mismo tiempo el tipo rubio apareció encima de los gigantes y con la misma flecha se la clavó en todo el cráneo de Otto. Efialtes solo pudo tratar de atrapar al rubio, pero ya no le quedaba fuerzas, su propia lanza sería la razón de su muerte y todo por un maldito rubio. 5 minutos después.
El joven rubio solo veía como los cuerpos de los gigantes estaban tirados, no sentía pena por ellos, pero tampoco era una vista agradable de ver. Hasta que sintió a la diosa acercarse a él. «Quiero saber quién o qué eres». Ningún mortal puede hacer una décima parte de lo que has hecho. Ella tenía planeado llevarlo al Olimpo y ver qué podían hacer con él. Ella misma tenía que aceptar que sería un aliado muy poderoso para el Olimpo, como también sería un enemigo muy poderoso. En eso te equivocas, soy mortal o eso creo hasta cierto punto. Artemisa frunció el ceño ante lo dicho. ¿Y quién soy? Me llamo Naruto. Nombre muy raro para estos lados. ¿De dónde vienes? De muy lejos, más de lo que me gustaría aceptar. Necesito que me acompañes. ¿Qué? Necesito que me acompañes, eres un desconocido muy poderoso y te tengo que llevar al Olimpo. Oh vamos, acabo de ayudarte a enfrentar a estos dos bastardos y no solo sino matarlos, dame un poco de tiempo. El Olimpo agradece, pero no debe. Y mi deber es llevarte, no puedo dejarte andar por el territorio a tus anchas, así que tú decides mortal, vas pacíficamente o tengo que llevarte a la fuerza. No puedes dejarme en paz, quiero decir llévate todo el crédito de la derrota de esos dos. Pese a sonar tentador, no puedo hacerlo, vuelvo a repetir por última vez, eres un desconocido muy poderoso, eres una variable que muy bien podría estar en contra del Olimpo. ¿Y qué pasaría si estuviera en su contra? ¿No es obvio? Te eliminamos cuanto antes. En el claro quedó un silencio sepulcral, ninguno decía nada, pues todo ya estaba dicho. Espero que me perdones, Artemisa. ¿Qué? Pero antes de terminar su pregunta hubo un destello de luz increíble, que pareciera que su hermano bajara con su carroza solar. Cuando se disipó ya no se encontraba Naruto. Ella normalmente se enojaría y estallara en buscar a ese hombre, pero solo por esta vez, ella iba a ser agradecida y no perseguirlo, pero la próxima vez será diferente. Artemisa se encontraba a las afueras de un frondoso bosque. El bosque terminaba en una colina, con vista a una gran ciudad de Calydon y sus fértiles campos. Tenía los ojos fríos pero concentrados. Estaba furiosa, un rey humilde le había faltado el respeto, olvidándola en sus ritos a los dioses. No sabía qué era peor, si omitirla a propósito o ser tan idiota para olvidarla. El castigo solo era apropiado para tales actos, y ella tenía el castigo perfecto para ellos, uno que no olvidarán en mucho tiempo. El poder comenzó a exudar de ella y sus ojos plateados igual que la luna, se encendieron con un brillo misterioso. Solo duró un segundo ese suceso, pero cualquiera que hubiera estado cerca, hubieran visto la vista de una verdadera diosa furiosa. Pero eso no significa que no lo hayan sentido. De repente el tranquilo bosque empieza a llenarse del ruido de un galope, era estruendoso y parecía sacudir al bosque en sí mismo, hasta que todo cesó debido a que la bestia que se detuvo frente a Artemisa. Cuando estaba por darle la señal a la bestia, una voz la detuvo. Un placer verte nuevamente, Artemisa. Esa voz era reconocida por ella, pero ¿quién era? ¿Cómo se acercó tanto a ella sin que ella misma se percatara? Bueno, era cierto que ella estaba distraída, pero aún así no era fácil agarrarla con la guardia baja. Vaya bestia más magnífica, pese a su forma monstruosa se siente que es orgulloso pero humilde, firme, pero justa. Ya se acordó de él, fue el chico que la ayuda con Otto y Efialtes. ¿Cómo se llama? Es un jabalí de Erimanto. ¿Cómo sigues vivo? Vaya, ni siquiera me devuelves el saludo y ya me estás exigiendo cosas, qué irrespetuosa. Artemisa solo frunció el ceño, al ver cómo la trató el chico. No te quieras el hacer el chistoso conmigo, chico, créeme terminará muy mal para ti. Naruto solo empezaría a silbar una suave melodía, dando a entender que no estaba preocupado por la amenaza. Suspiro caos, dame paciencia. Hola Naruto. Bien, ya aprendimos cómo tratar a los demás, eso es un gran avance. Gruñido bien, ahora respóndeme cómo sigues vivo. ¿Acaso eres inmortal? ¿Piensas soltar esta bestia contra el reino? Artemisa frunció el ceño, porque no le respondieron su pregunta, así que decidiendo que no valía la pena, decidió responderle a Naruto para que se fuera. Sí. Yo estuve en el festival, ¿sabías? No todo el mundo se olvidó de darte una ofrenda, hubieran familias que hicieron altares más pequeños, por falta de recursos, pero no te olvidaron. ¿En serio le vas a hacer pagar el mismo error a todo el mundo? Artemisa solo se quedó en silencio, sin importarle las palabras de Naruto, suspiró. Eres igual a todos ellos. Ahora eso llamó la atención de la diosa. ¿Quiénes son ellos? Esperaba sacarle algo a Naruto. No son nadie, solo unas personas que conocí, pero ¿y los niños?
Artemisa solo alzó una ceja en su dirección. Investigué un poco del Olimpo luego de nuestro enfrentamiento con los gigantes, y me sorprendió saber que luché junto a Artemisa, diosa de la luna, tiro con arco, cacería, lo salvaje y lo que es más importante en este momento protectora de las doncellas y los niños pequeños. Esa última parte hizo que Artemisa abriera los ojos. Entonces dime, Artemisa, ¿vas a asesinar niños por los pecados de los padres? El claro quedó en un silencio profundo para Artemisa. Era cierto, los niños pequeños aún no entendían lo que sucedía, por eso ella era su protectora, para salvaguardarlos de los males del mundo adulto, y estuvo a punto de causar una masacre a seres inocentes que ella prometió cuidar, así que volviendo a utilizar su poder, una luz rodeó a todo el reino de Calidon. Naruto solo alzó la ceja preguntando qué había hecho Artemisa. Esta misma, viendo la mirada de Naruto, decidió explicarle: teletransporte a todos los infantes a un lugar seguro. Esa explicación solo hizo asentir a Naruto entendiendo. ¿Por qué me detuviste? ¿Por qué te importa el pueblo? Ahí te equivocas, Artemisa, no me importa el pueblo, me importaba la gente del pueblo en sí misma, y aunque no pueda salvarlos de su inminente final, al menos quiero salvaguardar la vida de niños inocentes para que no paguen los pecados de sus padres, expresaría nuestro héroe con indiferencia. Eso también hizo que Artemisa se quedara callada viendo a Naruto, buscando cualquier rasgo de mentira. Además, no puedo dejar que mi primera amiga cometa un acto tan atroz. Lo último lo decía con burla. Esa palabra hizo que Artemisa se desconectara por un segundo. Solo un segundo tardó en volver en sí. No somos amigos. ¿Quién te dio esa estúpida idea? ¿No mejor aún quién te dijo que éramos algo parecido a conocidos? Le preguntaría a la diosa irritada por la osadía de este chico. Pof, jajajajajajaja, tenías que haber visto tu cara, jajajajaja. Naruto solo se estaría riendo de la diosa. Su burla terminó cuando vio que Artemisa sacaba su arco y flecha. Vamos a calmarnos un poco, ¿vale? No estoy bromeando aquí, en serio te considero mi primera amiga en mucho tiempo, Artemisa. No me interesa ser tu amigo, hombre, ahora vete. Naruto solo se quedó viendo a Artemisa por 5 segundos antes de suspirar. Fue un placer volverte a ver, Artemisa, así empezando su camino para perderse en el bosque. Mientras tanto, Artemisa solo se quedó viendo el reino, hasta que le hizo la señal para que la bestia fuera al ataque. ¿Así que vas a cazar hoy? Sí. Si no te molesta que pregunte qué vas a cazar. Artemisa se preguntó si valía la pena responderle a Naruto. Al final decidió responder: pienso cazar un minotauro. No iba a hacer ningún daño que él supiera. Vaya que interesante, buena suerte. Ella solo ignoró sus palabras y se adentró al bosque. Dime qué te tiene de tan mal humor hoy, más que otros días. Me encontré con Afrodita y me tocó aguantarme su discusión de por qué debería dejar de ser virgen o dejar que mis cazadoras se diviertan. Yo no sabía que tenías cazadoras. Es algo nuevo en realidad, apenas llevo 35 años con ellas. Vaya que te llevó a tomar personas bajo tu ala. No personas, niñas, más específicamente adolescentes. Entiendo, entonces eso explica tu apariencia. Quiero que ellas se sientan cómodas al lado mío. Entiendo. Ahora tú explícame qué haces durmiendo en medio del bosque. Nada, solo me dio sueño, así que me subí encima del árbol que pateaste y me dormí. Aún quiero una disculpas. No me pienso disculpar por eso, yo que voy a saber que estabas durmiendo ahí. Me parece justo. Sabes, ahora que me pongo a pensar, eres muy parecida a mi madre. Artemisa solo alzó una ceja ante Naruto. Era una mujer indomable, libre, fuerte, valiente y un poco marimacho, pero eso no quita que fuera hermosa, fina y muy amorosa con sus allegados. Artemisa solo sonrió al ver cómo Naruto hablaba de la mujer que lo trajo a este mundo. Sin duda le hubiera gustado conocerla. ¿Qué sucedió con ella? Naruto solo puso una mirada triste. Murió cuando tenía 10 años por una enfermedad. Eso la hizo sentir un poco cohibida. Jamás se esperó esa respuesta. ¿Y tu padre? Murió el día que nací. Es oficial, ahora se sentía como una mierda. ¿Quieres hablar de eso? No he tenido demasiado tiempo para aceptar ese hecho, más de lo que me gustaría. Eso hizo fruncir el ceño a Artemisa. Ella esperaba que al menos alguno de sus dos padres fuera un dios, pero resulta que eran mortales. Entonces, ¿cómo era el inmortal? ¿A qué edad obtuviste tu inmortalidad? Naruto frunció el ceño. Creo que a la edad de 17 o 18 años. La verdad es confuso. ¿Cómo te volviste inmortal? Esa es una charla para otro momento. Así que hoy vuelves a cazar. Si esta será la primera noche de cacería de monstruos de las nuevas. Así que tienes nuevas reclutas. Sí, fue hace poco de un mes que se unieron. Ya veo, desearles suerte a las niñas de mi parte. Sí, de seguro esa las ayuda para los nervios. ¿Has intentado hablar con ellas? ¿Eh?
Habla con ellas, no como la diosa Artemisa, no como su teniente, tal vez como una amiga y ¿por qué no? Incluso una madre, ¿eso agarró desprevenida a la diosa una madre? Míralo de esta forma, son niñas jóvenes que están perdidas en este mundo y te tienen como figura de guía, no sería raro que la mayoría, si no es que todas, te consideren su figura materna. Eso hizo recapacitar a Artemisa, y la devolvió a la razón principal por la cual creó su casa, para guiar, proteger, educar y querer a sus cazadoras como lo hacía su propia madre. Gracias por la idea, Naruto, pero necesito pensar un rato sola. Naruto, entendiendo la situación de su amiga, solo se levantó y empezó a perderse en el bosque. Fue un placer haber hablado contigo nuevamente, Artemisa. ¿Por qué el cambio de apariencia nuevamente? Los dioses como tal no tenemos forma física exacta. Eso no responde por qué pasaste de ser pelirrubia a castaña rojiza. Fue por Afrodita, como yo era pelirrubia, me confunden con ella cuando me ven los hombres mortales. Entiendo si te hace sentir mejor, te queda bien el nuevo color de tu cabello, combina muy bien con el color de tus ojos. Gracias, Naruto. ¿Qué haces en este lago? Pescando mi cena, ¿quieres comer? Claro. Tengo una duda. ¿Así cuál? ¿Cómo te crió tu madre? Naruto solo se quedó en silencio pensando en cómo responder a eso. No tienes que responder si no quieres. Nuestro protagonista solo dio una pequeña sonrisa. No me molesta responder para entender mi crianza, tienes que entender de dónde viene mi linaje, y para resumirlo, yo soy un príncipe, más específicamente del clan Uzumaki. ¿Clan Uzumaki? Si esa es una historia que en otro momento te contaré, pero para resumir, mi clan fue aniquilado y mi madre fue la última princesa de su reino. Pese a ya no tener reino, ella jamás dejó de tener cierto porte real, y me educó para ser un líder y rey. No me educó para ser perezoso, nada eso, me educó para ser el mejor tipo de rey, de aquellos que no le temen a llenarse de tierra para cuidar a su pueblo. ¿Cómo era ella contigo? Era la madre más amorosa del mundo y siempre me recordaba, que pese a todo lo que pudiera tener, todo lo que tuvo o todo lo que tiene, que yo era su más grande tesoro. Sin duda fue una gran madre. No fue la mejor. Artemisa, ¿no te molesta que te haga una pregunta? Artemisa normalmente desconfiaría de todo hombre que quisiera hacer una pregunta, pero no de Naruto, lleva conociéndolo hace tanto tiempo, que le tiene confianza. Adelante. ¿Tienes una hija favorita? No. Eso fue demasiado rápido para responder, entonces sí, dime quién es. Quiero a todas mis hijas por igual, Naruto. Típica respuesta, dime en serio, Artemisa, prometo jamás decirle quién es tu favorita. Hasta luego, Naruto. Naruto solo pudo quedarse sentado frente a la fogata que tenían sonriendo, él iba a averiguar quién era la favorita, pero por ahora, hasta luego, Artemisa. Me he percatado de algo. Así de que pese a ser tu único amigo, aún no te conozco. Primero que nada, no eres mi único amigo. Nombra a uno que no sea una de tus hijas. Artemisa solo se quedó en silencio. Ahora ya que aclaramos eso, pese a ser tu único amigo, no conozco nada de ti. ¿Qué? Ya me conoces, soy Artemisa diosa. A eso me refiero, ignorando la mirada asesina que le daba Artemisa por interrumpirla. Conozco a la diosa, mas no te conozco a ti. Eso la dejo en silencio. Era cierto, pese a llevar medio siglo viendo y conociendo, aún no conocen nada uno del otro. Venga, inicio yo, soy Naruto Uzumaki, hijo de Kushina Uzumaki y Minato Namikaze. Mucho gusto, Naruto, soy Artemisa, hija de Leto y Zeus. ¿Cómo se siente hacer eso? ¿Hacer qué? Tú ya sabes, conducir la luna, por el firmamento. Artemisa solo duró unos segundos en silencio, pensando en cómo darle una respuesta a Naruto. Se siente increíble, puedes sentir el viento frío de la noche golpear tu rostro, el aire más limpio que podrás respirar, el ver hacia abajo y ver todo tan pequeño. Wow. Sí, wow. ¿Tú crees que alguna vez me puedas llevar en tu carruaje lunar? Ja 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 ja, no, no creo, Naruto, lo más seguro es que si mi padre viera a un hombre en mi carruaje lo asesine apenas baje de él, y si no es él, sería mi hermano Apolo. Suspiro, bueno, al menos puedo decir que lo intente, ¿verdad? Sí, Naruto, al menos lo intentaste. Hola. ¿Ahora qué estás haciendo? Nada, solo estaba nadando en el río. Eso explicaría tu cabello y cuerpo mojado. ¿Y tú qué haces aquí? Estoy acampando con mi cacería. ¿No puedo conocerlas? Artemisa se quedó pensando unos segundos antes de responder, dando un silbido. De repente sintió múltiples presencias rodeándolo y apuntándolos con flechas. Entonces, ¿me presento normal o las trato yo mismo?
Artemisa solo hizo silencio hasta que le dio la señal de adelante, quería medir el nivel de Naruto, adelante, solo no las asesines, Naruto solo le dio la señal de OK, y desapareció cuando volvió a aparecer tenía apiladas a todas sus cazadoras en 2 montañas de cuerpos, recuérdame cómo evades tan fácilmente al Olimpo. Porque no hago nada que llame su atención, y tú eres la única olímpica la cual conozco, Artemisa asiente dándole la razón, luego del enfrentamiento con los gigantes, no ha vuelto a hacer nada de mención. Quiero que entrenes a mis cazadoras. ¿Eh? No actúes como si fuera raro, según lo que me has contado fuiste un guerrero y uno muy hábil para derribar tan fácil a mis cazadoras, quiero las entrenes. Hubo unos segundos de silencio hasta que decidió responder, claro que es lo peor que puede pasar. Sí, la verdad es que sí, de cierta forma, pero para no alargar la historia innecesariamente, nací en uno de los grandes pueblos shinobis, llamada Konohagure no Sato o aldea escondida en las hojas, Artemisa solo asintió, como ya te conté, mi padre murió el día de mi nacimiento, pero nunca expliqué el cómo, en mi mundo existen criaturas de puro chakra, llamados bijus, o bestia con cola, que se reparten del Ichi, una, hasta el Kyu, 9 colas. Siendo el 9 colas la bestia más poderosa. ¿Qué tan poderosa eran esas bestias? Demasiado, una sola de ellas sería capaz de ponerte problemas, y no sé si les pudieras ganar en lo que se refiere a poder bruto, ella entendió eso, Naruto nunca había sentido su forma divina, así que no podía hacer una estimación real del poder de los dos, pero los humanos fuimos avariciosos y creyendo que eran bestias sin control, aprendieron cómo encerrarlos en humanos, a los cuales llamaron Jinchuriki o poder del sacrificio humano, mi madre fue la segunda Jinchuriki del Kyuubi, el día de mi nacimiento, por ciertos sucesos terminó escapando. Artemisa estaba asombrada, verdaderamente esos humanos eran peligrosos, poder capturar a tales bestias para utilizar sus poderes era algo extremadamente peligroso, más aún al saber que la madre de Naruto también tuvo una de esas bestias. Debido a esos sucesos, la bestia quedó sellada dentro de mí, volviéndome el tercer Jinchuriki del Kyuubi, la razón de la muerte de mi madre fue perder al Biju, en cambio mi padre murió sellando al Kyuubi dentro de mí, siendo empalado, aunque no lo culpo, Artemisa solo se quedó viendo a Naruto, aprendí que pese a la creencia popular los Bijus sí tienen conciencia y sentimientos, el Kyuubi solo quería ser libre, dejar de ser prisionero del humano, ella solo podía asombrarse por las palabras de Naruto, cualquiera hubiera odiado a la bestia sin importarle sus razones, como ya dije mi madre quedó débil después de perder al Biju, en teoría debió morir esa misma noche, pero su amor por mí le dio la fuerza suficiente para vivir solo por mí por como ella me llamaba, el amor de su vida, Naruto hace tiempo que no sacaba a relucir sus sentimientos, después de volverse pseudo inmortal, lo hizo para sobrevivir a sí mismo y a todas sus pérdidas, pero hablar de su madre, él, lo único que jamás iba a negar, el amor que sintió por ella. Solo pudo llorar lágrimas, no cayó al piso derrotado, ya había tenido demasiado tiempo para aceptar su muerte, pero eso no quitaba el dolor. Lo que jamás esperó fue sentir el abrazo de Artemisa, ella no le dijo nada, solo lo abrazó, y él solo se hundió en el abrazo, hace tiempo que no tenía uno no después de haber llegado a este mundo seguía mirando las llamas con lágrimas en los ojos, en un silencio melancólico. Si no quieres seguir hablando, puedo entenderlo, Artemisa demostraba preocupación por su amigo, no le gustaba verlo llorar, era como con su hermano Apolo, cuando no actuaba melodramáticamente, ver a personas tan fuertes y alegres, llorar con verdadera melancolía o dolor en sus ojos era un suceso raro de ver. No estoy bien, como dije la otra vez, ya he tenido demasiado tiempo para aceptar mis pérdidas, más tiempo del que me gustaría, Artemisa no se separó de Naruto, pese a decirle que estaba bien, ella no quería soltarlo, volviendo a la historia, al volverme el tercer Jinchuriki me tuve que volver un shinobi, por eso fue el entrenamiento de mi madre. Para hacerte un resumen, me volví un shinobi poderoso por derecho propio y más por tener una relación respetuosa con el Kyuubi, no éramos amigos, ni en lo más mínimo, pero podíamos trabajar juntos de ser necesario después de un tiempo cuando tenía 18 años, volvió a surgir una guerra, la más grande guerra que habíamos tenido. ¿Por qué? Ella quería saber que tenía esta guerra diferente de las otras. Una organización de terroristas llamada Akatsuki surgió y quería el poder de todos los Bijus, al principio los líderes creyeron que era para traer la paz con un arma de gran poder, pero todo fue un engaño del verdadero líder, que su deseo verdadero era traer al Kyuubi, el rey Biju original, imaginar a un ser de tal poder y título la sorprendió como aterró a Artemisa, en medio de esa guerra, estuve a punto de morir, nuestros enemigos tenían al Kyuubi bajo su control, así que en un acto desesperado, antes de morir traté de sellar al Kyuubi dentro
dentro de mí, porque tal vez si yo moría ese monstruo se iba conmigo. Me imagino que no funcionó. No, resulta que habían revivido mal el Hrubi, normalmente sería un ser consciente, pero debido a un fallo solo revivió como un ser de chakra, sin forma verdadera, pero como ya dije anteriormente, el Kyuubi y yo nos tratábamos con respeto, nunca tuve el honor de llamarlo amigo, pero conocí su nombre, Kurama el Kyuubi no Yoko, hizo un movimiento inteligente, pero al mismo tiempo estúpido, dejó que se llevaran su chakra, pero no su esencia o su alma, si pudiéramos definirlo de alguna forma, y la fusionó con la mía. ¿Cuántas veces se iba a sorprender con esta historia? Todo lo que le decía Naruto la asombraba más que la anterior y sabía que era verdad, porque Naruto no tenía razones para mentirle. Entonces al sellar descontrolado de Hrubi dentro de mí, lo volví parte de mí. El Hrubi de alguna manera murió y todo su chakra y poder pasó a ser el mío, pero como aún tenía el problema del que Hrubi estaba incompleto, casi pierdo la lucha de cordura, pero como un acto de bondad el Jinchuriki del Achibi junto a la misma bestia, sacrificar sus vidas, por el futuro del mundo. El Achibi se fusionó conmigo y su Jinchuriki murió, se puede decir que ambos murieron ese día, pero gracias a ese sacrificio, el poder del Hrubi, pese a seguir siendo demasiado potente, se equilibró y dejó de jugar con mi cabeza y me volví un pseudo inmortal. ¿Qué significa eso? No soy como tú o como los Bijulous. Artemisa, pese a todo el poder que tengo, aún puedo morir, porque tengo forma física humana que puede ser asesinada. El problema es el poder en sí mismo, que volvió mi cuerpo más poderoso, haciéndome difícil de asesinar. Créeme, muchas veces he intentado suicidarme, pero he fracasado. Mi llegada a este mundo también fue un intento de suicidio. ¿Cómo? Lo había perdido todo. Artemisa, al inicio no lo noté, porque obtuve mi inmortalidad entre los 17 o 18 años, es difícil decir porque la obtuve en mi cumpleaños, pero no sé la hora exacta. Al inicio no fue obvio porque seguía envejeciendo como mis amigos, hasta que llegué a los 25 o fue a los 30. El punto fue que a partir de esa edad dejé de envejecer. Al principio no le tomé importancia, creyendo que era mi genética de Uzumaki, que siempre tuvieron buena vitalidad, pero esa teoría murió cuando llegué al siglo, y seguía viéndome joven. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que eras pseudo inmortal? Fue con mi primer intento de suicidio, fue con una soga, me ahorqué en el techo, pero resulta que podía vivir sin oxígeno e incluso con la soga no sentía nada, porque mis músculos se habían hecho más fuertes, así que mi peso sobre una soga no me hizo nada. Artemisa, no sabe el por qué, pero sintió un pequeño dolor en el pecho al saber que su amigo intentó quitarse la vida, y ese no fue el único intento, hice de todo, hasta clavarme armas, hasta tirarme a un volcán, nada funcionaba y con el paso del tiempo me quedé solo. Todos mis amigos y conodios habían muerto, sus hijos igual, ya solo quedaban sus descendientes, que ni siquiera se acordaban de ellos. Artemisa solo apretó su abrazo hacia Naruto, al ver otra vez esa mirada de melancolía. Así que sin nada que perder, decidí hacer un viaje dimensional inestable, siendo consciente de esto, casi funcionó, pero mi propio poder me salvó, se adaptó inmediatamente al daño que estaba sufriendo y me regeneró a una velocidad mayor, pero si no hubiera sido por ese milagro hubiera tenido la fortuna de morir. Naruto, ahora fue su turno de sentir cómo Artemisa estaba llorando. Por favor Naruto, deja de hablar de cómo quieres morir. Naruto solo frunció el ceño, jamás pensó que afectaría tanto a Artemisa, pero devolviendo el favor, él simplemente la abrazó y le dio un consuelo silencioso, pero la siguiente frase le dejó todo claro y lo hizo sentir culpable. ¿Que me quieres dejar sola? Naruto, tú mismo lo dijiste, soy tu única amiga, igual que tú eres la única persona a la cual puedo llamar amigo, y no quiero oír cómo me quieres dejar sola. Las cazadoras, que recién estaban llegando, solo podían oír silenciosamente la charla de esos dos y verlos abrazados. Pero aún tendrás a tus cazadoras. No es lo mismo, Naruto. Las cazadoras como Naruto se sorprendieron por el grito de Artemisa. Ellas son mis hijas, Naruto, tú mismo lo has dicho, con ellas no puedo hablar de temas que contigo sí, con ellas no puedo ser completamente honesta y descargar mis miedos, preocupaciones, mis frustraciones. Mi deber como su madre es darles un lugar seguro y una figura en la cual confiar. Ahora las cazadoras estaban al borde de las lágrimas, ellas siempre vieron a Artemisa como figura materna, la mayoría de ellas tuvieron malas figuras maternas o no la tuvieran en un principio.
y escuchar como lo más cercano que tenían a una figura materna, las miraba como sus hijas solo pudo llenarlas de consuelo, pero contigo no, contigo puedo ser una persona normal Naruto, puedo desahogarme en ciertos temas, sin ser juzgada o tener la presión de ser perfecta, así que por favor, por lo que más quieras, no me dejes sola Naruto, por favor deja de intentar suicidarte y si no lo haces por ti, hazlo o al menos por ahora Artemisa solo pudo llorar con fuerza, por las palabras que le decía a Naruto que salía de lo más profundo de sí misma. Los clones de Naruto al ver cómo Artemisa estaba llorando y que las cazadoras querían acompañar y consolar a su madre, desactivaron los sellos de gravedad, dejando que las cazadoras corrieron a abrazar a Artemisa y de paso llevándose a Naruto con ella al suelo, siendo que Naruto cayó de espaldas y Artemisa encima de él, quedando así frente con frente. Normalmente esta sería una situación romántica, pero inmediatamente Naruto sintió un peso o varios pesos extras encima de él, siendo las cazadoras, que estaban abrazando a Artemisa y las más jóvenes o sensibles a estos temas, llamándola mamá. Esto solo hizo llorar aún más a Artemisa, darse la vuelta y abrazar a sus hijas, él solo pudo ver con un poco de melancolía, pese a que trató a los hijos de sus amigos como sobrinos, nunca tuvo propios, menos después de enterarse que era inmortal, no quería sufrir el dolor de ver morir a un hijo suyo, él no cree tener la fuerza para haberlo hecho y no volverse completamente loco. Viendo que Artemisa viviría una experiencia similar, se juró a sí mismo entrenar y enseñar a estas niñas, a tal nivel que solo los dioses más poderosos podrían lastimarlas e incluso entonces, tendrán que batallar para tomar aunque sea una de sus vidas. Al día siguiente, 6 am de la mañana. Se podían ver las carpas de las cazadoras cerradas, rodeando la más grande igualmente cerrada, perteneciente a Artemisa, y encima de un árbol durmiendo estaba Naruto. La verdad Naruto no había dormido nada la noche anterior, pensando en las palabras de Artemisa hazlo o al menos por mí, en verdad nunca pensó que su muerte le haría mucho daño a Artemisa, pero anoche aprendió que no, y de la peor forma, pues verla llorar de tal forma, solo por pensar que él estaría muerto, le generó un dolor en el corazón, un dolor que seguía persistente. Fue sacado de sus pensamientos al oír como la carpa de Artemisa se abría y salía esta misma, ya vestida y preparada como siempre, que al verlo acostado en la rama de un árbol, frunció el ceño y se acercó inmediatamente a él. ¿Qué haces ahí? Preguntaría con incertidumbre. Durmiendo. Yo sé que estás durmiendo, pero ¿por qué ahí? No tenía dónde más, quiero decir todas las carpas estaban ocupadas y no creo que tus cazadoras me tengan la confianza suficiente para dormir más cerca de ellas. Artemisa frunció el ceño mientras asentía, tenía sentido pero no le gustaba pensar que Naruto dormía a la intemperie, mientras ellas y sus cazadoras dormían en un refugio más cómodo. Así que haciendo galas de sus poderes como diosas, creó una algo en sus manos y se la entregó a Naruto, este solo alzó una ceja, pero lo recibió. Esto es una tienda, por favor ármala, Naruto solo asintió y le agradeció a Artemisa el gesto, mientras invocaba a 4 clones, para que armaran la tienda. Así quedando ellos dos, nuevamente solos, durante aproximadamente 10 segundos, porque las cazadoras también empezaron a salir de sus carpas, aún medio adormiladas. Unas de las cazadoras más nuevas y jóvenes, con apenas 10 años de edad, se acercó a ella y la abrazó, para después decir las palabras que cambiaría verdaderamente la relación de ella con sus cazadoras. Buenos días mami, ella era una cazadora que había rescatado de un pueblo en ruinas, donde sus 2 padres habían sido asesinados, por un gran enfrentamiento. Al inicio había sido un poco cerrada y seguía siéndolo, no fue hasta hace poco que empezó a abrirse más, pero después del shock de ayer, el hecho que se durmieron tarde y los sentimientos que expresaron, la hizo llamarla así. No fue hasta que pasaron 5 segundos, que por fin la cazadora entendió lo que había hecho y dicho, perdón Lady Artemisa, prometo que no volverá a suceder, estaría diciendo muy asustada. ¡No! Fue un grito que la había asustado, pero Artemisa actuando rápidamente la atrajo hacia sí misma y la abrazó, no te disculpes desde cuando las hijas se disculpan por abrazar y saludar a sus madres. La cazadora solo empezó a temblar un poco, Artemisa creyendo que se había equivocado, estaba por disculparse, hasta que sintió como era abrazada fuertemente por esta cazadora, para que empezara a llorar y le decía repetidamente mamá. Artemisa solo la acercó más ella y la abrazó más fuerte, por estar concentrada completamente en su hija, jamás se percató de cómo Naruto se acercaba al resto de sus cazadoras. ¿Y ustedes qué hacen aquí paradas? Todas las cazadoras que estaban viendo la escena, dirigieron su mirada hacia Naruto, ¿no escucharon?
Vayan y saluden a su madre, o yo mismo les voy a dar una reprimenda por ser maleducadas. Todas las cazadoras se miraron entre sí, como esperando alguna confirmación, pero Naruto no tuvo nada de eso, ahora, e inmediatamente todas fueron a saludar, abrazar y darle los buenos días a su madre. Adoro los finales felices, jeje. Ese fue un último susurro de Naruto, antes de ir a buscar alimento. 2 meses después. Se podía ver como en un claro, estaban todas las cazadoras más Artemisa, sentadas en posición de loto, meditando junto a Naruto. Originalmente Naruto hacía esto solo, pero las cazadoras quisieron unirse, así que las aceptó y les está enseñando a meditar, junto a Artemisa que se unió, para acercarse a sus recién nombradas hijas. El silencio fue interrumpido, por ver a la primera cazadora que llamó madre a Artemisa acercarse a Naruto y tocarle el hombro, haciendo que este mismo abra los ojos y mirara a la cazadora. ¿Qué sucede, Calíope? Señor Naruto, yo aún no entiendo para qué sirve meditar. ¿Y por qué lo haces todos los días? Calíope, al ser una de las más jóvenes, era la que menos entendía las cosas y necesitaba más la guía. Esa pregunta es difícil de responder, Calíope, porque dependiendo de la persona funciona para cosas diferentes, pero parecidas. Por ejemplo, unos te dirán que sirve como entrenamiento mental, para concentrarse, para relajarse, y otros para conocer sus pensamientos profundos o ordenar sus pensamientos desordenados. Pero, ¿para qué sirve? El sentido se lo das tú, depende de cada persona. Yo lo utilizo para relajar mi mente. Aok, así volvió a sentarse a meditar y tratar de relajarse. Naruto solo pudo reír por la acción de la niña y negar con la cabeza, para volver a su meditación. Artemisa solo sonrió desde su posición al lado de Naruto, feliz que sus cazadoras empezarán a tenerle confianza a Naruto. Ese mismo día en la tarde, se podía ver cómo Naruto estaba teniendo un enfrentamiento con las cazadoras, pero había una clara diferencia. Pese a ser más lentas por su gravedad aumentada, las cazadoras se estaban manteniendo al día con él, utilizando armas distintas y diferentes estilos de combate. Algunas utilizaban el mismo estilo, pero todas tenían un estilo que se adapta a ellas. Artemisa, que miraba desde la distancia, estaba asombrada. Pese a solo llevan 3 días de entrenamiento, podía ver la mejora de sus cazadoras, no solo en la fuerza que ponían en sus golpes, también en la precisión de los mismos. Chillido, pero escuchar ese grito hizo que se centrara en una cazadora, en la cual se observa un hematoma en el área de su pecho, al igual las ropas destrozadas de esa zona. Ella ya se daba una idea de lo sucedido. Naruto dio un golpe demasiado rápido en esa área y destrozó las ropas, también el desgaste de estar en constante combate con Naruto. Pero la cazadora no tuvo tiempo de tapar su modestia cuando recibió una patada ascendente, para después ser tomada por la nuca y estampada contra el suelo con fuerza. Después de ese acto tan brutal, Naruto empezó a hablar. Lección 6 y las más importante. No se distraigan por nada y siempre vayan a matar. Nuevamente las cazadoras y Artemisa temblaron un poco ante la voz de Naruto. Normalmente era una juguetona, tranquila y grave, que demostraba su humor, su edad y su forma de ser. Pero cuando las entrenaba se volvía fría y oscura. Incluso algunas cazadoras sospechaban que Naruto tenía doble personalidad. «¿Pero expusiste sus senos?», fue la queja de una cazadora. «¿Y? ¿Acaso prefieres la muerte?». De nuevo con ese tono, hizo que la cazadora que habló se quedara callada. No se distraigan por eso, si se rompe sus ropas no importa, acaben con su enemigo, que dudo que después de muerto pueda disfrutar de los senos de una doncella. Oh, ahora eso era cínico, cruel y hasta malvado. Lo que confirmaba la teoría de unas cazadoras. Naruto tenía doble personalidad. Después de terminado el entrenamiento. Felicidades, han mejorado. Oh, acaban de confirmar su teoría. Naruto tenía personalidad múltiple. Ahora vayan al río a bañarse que apestan. Todas solo le dieron una mala mirada a Naruto, pero este solo sonrió. Así que sin más opción fueron al campamento a buscar sus utensilios de limpieza personal, al mismo tiempo que Artemisa se acercaba a Naruto. Naruto. Sí, Artemisa. ¿Quién te enseñó lo que dijiste hoy? Mi madre, como ya te conté, ella vivió hasta que tuve 10 años, y se encargó de mi entrenamiento durante los últimos 5 años de vida. Una vez durante el entrenamiento, agarré y tiré parte de su ropa, exponiendo su seno, como lo haría un niño normal. Me tapé los ojos. Oh, eso fue un grave error, que él utilizó para darme una paliza. ¿Pero ella no te enseñó a respetar el cuerpo femenino? No, eso sorprendió enormemente a Artemisa. Me enseñó a respetar la figura de la mujer, mas no su cuerpo. Recuerda que en mi mundo era de constante guerra, y yo como hombre no podía caer a los pies de la primera mujer que se apareciera.
Como último hombre Uzumaki vivo era una presa de las más valoradas, ya sea para ser asesinado o para que una mujer se embarazara de mi hijo, para aumentar la fuerza militar de cada pueblo. Eso hizo que Artemisa hiciera una mueca, ella en verdad no había comprendido el nivel de amenaza que era el mundo de Naruto, donde no podías darle la mano a nadie, sin un riesgo real de ser asesinado, pero fue sacado de sus pensamientos por la voz de Naruto. Por eso mismo recibí un entrenamiento contra la seducción, desde pequeño, donde me tocó bañarme con mujeres desnudas, recibir coqueteos e insinuaciones claras y demás cosas. Esta parte de la historia no le gustó para nada a Artemisa, que solo frunció el ceño, de pensar que Naruto, su amigo, su Naruto estuvo con otras mujeres, pero ella quería confirmar algo, antes de pensar mal de él. ¿Te acostaste con alguna? No, mi mamá nunca permitió eso y me inculcó el hecho que yo no podía andar en la vida acostándome con cualquier mujer, y aprendí también esa lección, tanto fue así que nunca llegué a tener hijos ni casarme en mi anterior mundo, no solo por mi inmortalidad, también porque ninguna verdaderamente llegó a acercarse a mí. Siempre me vieron como el príncipe Uzumaki, jamás como Naruto Uzumaki. Artemisa no sabía por qué, pero asintió complicidad por ese dato y solo puso su mano en el rostro de Naruto acariciándolo. Naruto solo alzó una ceja ante eso, pero solo disfrutó del toque de su amiga, que lo relajaba. 4 meses después del inicio del entrenamiento, se podían ver a las cazadoras nadando en contracorriente, pero esta era demasiado fuerte, pues era manipulada por un clon de Naruto. Mientras tanto Naruto y Artemisa estaban viendo a las cazadoras nadar, cuando una de las cazadoras perdió fuerza y estaba por ser arrastrada por la corriente, e inmediatamente desapareció del río y apareció en los brazos de Naruto. La cazadora estaba respirando con fuerza, ya no tenía oxígeno en sus pulmones y le dolían los brazos, estaba por desmayarse y lo último que escuchó fue, buen trabajo, descansa, de parte de Naruto, haciendo que esta última se relaje y caiga rendida. Naruto solo frunció el ceño, podía ver cómo la cazadora estaba exhausta y no podía más, al igual que sus hermanas, así que dando un suspiro, dio por finalizado el entrenamiento de hoy. Siendo que la cazadora desmayada fue llevada al campamento por sus hermanas. Mientras que en la parte trasera iban siguiendo a las Naruto y Artemisa. Artemisa. ¿Sí, Naruto? ¿Cuándo cumplen años tus cazadoras? ¿Eh? Muy bien, por lo que recuerdo mañana una de mis cazadoras estaría cumpliendo 9 años. Entiendo. Sin más Naruto quedó en silencio, Artemisa solo se quedó viendo raro a Naruto, pero al final decidió ignorarlo. Al día siguiente. Circe era una cazadora joven, ella era huérfana, no tenía nada mientras crecía, así que cuando Artemisa la encontró y le ofreció pertenecer a su casa, no lo pensó 2 veces al aceptar, no tenía nada para quedarse con su vida. Hoy era su cumpleaños, algo la verdad no le importaba en lo más mínimo, nunca tuvo con quién celebrarlo ni quién se lo celebrará. Además ya tenía todo lo que necesitaba para ser feliz, tenía una madre, tenía hermanas, tenía comida y tenía un maestro sádico que las obligaba a entrenar hasta los huesos todos los días, pero que se preocupaba por ella y les enseñaba cosas diferentes. La verdad ella siempre se imaginó que así sería un padre, un hombre, fuerte, justo, amistoso y valiente, que no tuviera miedo de corregir y enseñar. Así que sí, en su mente ya tenía una familia, una madre, un pseudo padre y muchas hermanas. ¿Qué más podía pedir? Respuesta: nada. Así que mira su sorpresa cuando salió de su tienda y vio que fuera de esta estaba Naruto y ninguna de las cazadoras estaban por ahí. Ella se levantó tarde. Lo único que recibió fue un saludo amistoso de Naruto. Buenos días, Circe. Buenos días, señor Naruto. Sabes, me hacen sentir como un anciano cuando me llaman señor Naruto, solo llámenme por mi nombre, no me molestaría eso. Circe solo pudo sonreír por las ocurrencias de Naruto. Si ella no necesitaba más para ser feliz, entiendo, Naruto. ¿Ves, no es más fácil solo decir mi nombre? Ella solo asintió con una sonrisa ante las palabras de Naruto. Bien, con ese tema zanjado, sígueme. Circe solo miró curiosa a Naruto mientras caminaba, pero decidió seguirlo sin ningún miedo. Estaban dirigiéndose hacia la tienda de su madre, causando su curiosidad, pero no dijo nada y siguió a Naruto. Hoy por segunda vez consecutiva se sorprendió al ver cómo todas las cazadoras estaban sentadas en una gran mesa, con comida y un gran torta en el medio de todo. Todas estaban compartiendo sonrisas con la otra, mientras que Artemisa se sentaba en una de las esquinas. Feliz cumpleaños, Circe. Ella, pese a su madurez por su vida, seguía siendo una niña, que siempre había soñado con que celebraran su cumpleaños, y ya sabiendo quién fue el responsable solo se dio vuelta y abrazó el cuello de Naruto.
Naruto solo pudo alzar y acunar a la niña en sus brazos, donde se podía ver la gran diferencia de altura que había entre los dos, siendo que Naruto medía 1,82 centímetros y Circe 1,20 centímetros, y le hizo recordar cuando su madre también le celebraba sus cumpleaños y lo alzaba. Él, después de perder a su madre, nunca volvió a celebrar su cumpleaños, porque no se sentían igual. Y conociendo el pasado deprimente de la mayoría de las cazadoras, decidió hacerla sentir especial en su cumpleaños, sabiendo cómo con ese simple gesto, uno que a grandes rasgos pareciera insignificantes, podía ser un gran cambio para estas niñas. Después de 5 minutos, Circe fue felicitada por sus hermanas y madre, y fue a sentarse al frente de la torta. Cuando Naruto estaba por retirarse la carpa, fue detenido por la voz de Artemisa. ¿A dónde crees que vas? A tomar un poco el sol, y dejar que ustedes celebren. ¿Por qué? ¿Acaso no ves que las niñas prepararon un asiento en la otra esquina solo para ti? Naruto solo cerró los ojos y dio una pequeña sonrisa. Él quería irse, para que Artemisa pudiera pasar tiempo de calidad privada con sus hijas, pero tal parece que ellas también lo quieren aquí. Entonces, ¿quién era él para negarse? Último día del entrenamiento. Ya habían pasado los 6 meses de entrenamiento y Naruto había desactivado la gravedad a las cazadoras, hecho que les complicó la movilidad, debido a su nueva velocidad, pues las más débiles habían alcanzado una gravedad aumentada 25 veces, mientras que las más fuertes 35 veces. Él estaba preparando todo para irse, pero a las cazadoras no les gustó ese hecho. Las más obstinadas no querían aceptarlo, pero las sentimentales sí lo hicieron inmediatamente. Pero el caso era que todas en mayor o menor medida veían a Naruto como la figura paterna que la mayoría necesitaba. Naruto, al sentir que era espiado dentro de su tienda desde la entrada, solo pudo sonreír. Entren. A las cazadoras no tuvieron que decírselo 2 veces y entraron inmediatamente. Así que ¿por qué las caras largas? Pese a no verlas de frente, podría saber cuáles eran sus sentimientos. Tanya era una de las cazadoras más antiguas y al mismo tiempo de las más maduras emocionalmente, entonces ella no tenía ninguna vergüenza de aceptar que Naruto era una clase de figura paterna para ella y las cazadoras, pero considerando que Naruto es el primer hombre con el cual la mayoría de ellas pasan tiempo, no es de extrañarle hayan dado ese puesto de padre rápidamente. ¿Por qué te vas? ¿Acaso hicimos algo mal? Ahora, entendiendo el porqué de sus sentimientos, solo pudo sonreír. No, ninguna hizo nada malo, simplemente me gusta viajar demasiado. Entonces, ¿por qué no ir con nosotras? Este es un viaje diferente, es un viaje que tengo que hacer solo. ¿Por qué? ¿Qué pensará madre de esto? Naruto solo miró confundido a las cazadoras por eso último. ¿Qué rayos significaba eso? A tu primera pregunta no sé la verdad, pero es como un llamado o una corazonada, que me dice que tengo que hacerlo solo. Además, ¿qué tiene que ver Artemisa con esto? Circe solo se acercó a Naruto y estiró sus brazos. Desde su cumpleaños ella se había vuelto una niña de papi y le gustaba ser cargada por Naruto, siendo que este último nunca se lo negaba, porque si te vas sin decirle, ella se enojará contigo y no queremos eso. Entiendo, pero tranquilas que ya hablé con Artemisa de esto. Además, siempre supimos que nuestros caminos se tenían que volver a separar y no sé por cuánto tiempo, pero prometo volver y que mientras estoy de viaje les seguiré mandando regalos. ¿Trato? Circe solo negó. No, hasta que prometas que cuando termine tu viaje, inmediatamente volverás con nosotras. Naruto solo puso los ojos en blanco y miró a todas las cazadoras. Le daban una mirada que daba a entender que no lo dejarían salir sin que él prometiera eso. Suspiró. Bien, prometo que apenas termine mi viaje voy a volver con ustedes. Lo único que fue su confirmación fue un beso en su frente de parte de Circe. Con ese único gesto selló el trato. Me gustaría saber qué hacen todas mis hijas aquí. Esta vez fue el turno de Artemisa de entrar a la carpa de Naruto. Nos estábamos despidiendo, madre. Circe, que seguía en los brazos de Naruto, fue la que respondió. Oh, ya veo, diría la madre mientras asiente, para después dirigir su mirada hacia Naruto. ¿Entonces viajas al oeste? Si un sueño me dice que tengo que viajar a esa dirección, entiendo, volverás. Bueno, ya le prometí a las niñas que iba a volver, no creo que pueda engañarlas. Artemisa solo asintió, para después volver a hablar. Solo promete que no morirás. Naruto solo pudo sonreír. Lo juro, no moriré hasta que tú me des permiso de morir. A partir de ahora mi vida te pertenece. Artemisa solo pudo sonreír con suficiencia y acercarse a Naruto, para después abrazarlo. Entonces te prohíbo morir bajo cualquier circunstancia, Naruto. Tienes que volver a nosotras, volver a mí, ¿me oyes?
Naruto solo devolvió el abrazo de Artemisa, lo prometo Artemisa, volveré con ustedes. Naruto miró hacia las cazadoras y les hizo un gesto, haciendo que todas se aventaran contra ellos, se los prometo a todas, volveré. 30 minutos después. Se podía ver a Naruto salir del bosque en el cual entrenaron durante estos 6 meses. Las cazadoras como Artemisa veían cómo Naruto se perdía a la distancia, con un poco de tristeza, algo en el fondo de sus corazones les decía que después de que él volviera, nada sería lo mismo. Artemisa era la que tenía una mirada que más reflejaba tristeza por la partida de Naruto. Circe se acercó a ella y la tomó de la mano, para después hablar, vas a extrañar a papá, ¿verdad? Sí, solo fue después de unos segundos que se percató el cómo llamó Circe a Naruto, ¿cómo que papá? ¿Desde cuándo lo llaman así? No, mejor pregunta por qué lo llaman así. Esa actitud hizo que sus hijas pusieran los ojos en blancos, sus padres eran tal para cual, ninguno reconocía aún sus sentimientos.